Uno de los principios fundamentales del derecho civil es el pacta sunt servanda. Eso significa que los contratos están para cumplirse. Ese principio lo hemos registrado en el artículo 1159 del Código Civil, que señala que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y no pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la ley. Los contratos, como son una de las fuentes fundamentales de las obligaciones, lo veremos en su momento, y la idea o la razón por la cual las personas contratan es para que se cumpla lo contratado. Ahora, existen situaciones donde totalmente imprevisibles, donde se rompe un equilibrio entre las partes. Por ejemplo, yo los contrato a ustedes para que suban una mercancía de La Guaira para Caracas y hacemos un contrato de transporte de mercancía y establecemos un flete en determinada cantidad de dinero. Pues porque ustedes tienen una flota y quieren evidentemente explotar su flota y ganar dinero con esa operación mercantil, y yo tengo un negocio y necesito traer constantemente mercancías que quizás tengo depositadas en La Guaira directamente hacia Caracas. Entonces conversamos, ustedes analizan sus costos, yo analizo mis costos y llegamos a un acuerdo en virtud del cual yo les voy a pagar determinada cantidad de bolívares o de dólares, lo que sea, por el transporte de Caracas, de La Guaira a Caracas. Ahora, es posible que desde el momento en que ustedes y nosotros contrajimos esa obligación, desde el momento en que pactamos hasta el momento en que se ocurra o que se deba ejecutar el contrato o durante la ejecución del contrato, ocurran cambios en las circunstancias que originalmente consideramos nosotros para contratar. Por ejemplo, ¿qué pasó hace un tiempo? El gobierno decidió aumentar el precio de la gasolina y lo puso a precios internacionales, lo que significó un incremento importante en sus costos que probablemente no podía ser afectado, no podía ser cubierto por el flete que habíamos pactado originalmente. Bueno, la alteración de esa circunstancia puede originar un desequilibrio entre nosotros, entre las partes contratantes, de forma tal que para ustedes prestar el servicio para mí les generaría pérdidas por el impacto del costo de la gasolina o algún otro costo. Establecen un impuesto especial por el transporte y ese impuesto no lo consideramos a la hora de contratar. Todas estas circunstancias que dificultan de una manera importante y que rompen el equilibrio contractual entran dentro de lo que es la teoría del incumplimiento por alteración de circunstancias, o que también es conocido como la teoría de la imprevisión. La alteración de circunstancias debe ocurrir, la alteración de circunstancias no impide al deudor el cumplimiento de su obligación. Y esto es lo que diferencia a la teoría de la imprevisión con la teoría o con lo que acabamos de ver, que son la causa extraña no imputable. Aquí no se trata que el deudor no pueda cumplir o que exista un obstáculo que le impida su cumplimiento, sino que lo que ocurre es que hubo cambios en las circunstancias que hacen extremadamente difícil o muy oneroso el cumplimiento por parte del deudor. Repito, esto es lo que diferencia a la causa extraña no imputable. Si recuerdan, la causa extraña no imputable lo que origina es un impedimento, un obstáculo que no puede ser saltado por el deudor y que por eso ocurre la inejecución. Aquí no.
Aquí el deudor puede cumplir, solo que cumplir con la obligación es tan oneroso que sencillamente se rompe el equilibrio contractual y él podría empezar a generar pérdidas. Pérdidas en su negocio que evidentemente no pudieron ser previsibles cuando contrataron. Por lo tanto, ese cambio de circunstancias origina un sacrificio de tal magnitud que de haber conocido el deudor o de haber considerado esa posibilidad de haberlo estimado, sencillamente o no hubiese contratado o lo hubiese hecho en una forma distinta. Recuerden que yo les leí el artículo 1159 del Código, que señala que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y solo se revocan, se modifican o se pueden modificar por mutuo consentimiento o por las causas establecidas o autorizadas por ley. Bueno, en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico, no hay una disposición que contemple la posibilidad de incumplir un contrato ante un cambio de circunstancia. Sin embargo, nuestros tribunales sí han admitido la teoría de la imprevisión, sí le han dado cabida a esta teoría. ¿Por qué? Porque se genera tal desequilibrio entre las partes que los tribunales han autorizado o le han dado pie o cabida a esta teoría. En materia de alteración de circunstancia, la doctrina distingue dos grandes categorías. Tenemos, en primer lugar, la alteración de circunstancias que causan dificultades en el cumplimiento o ejecución de la prestación. Se trata de hechos u obstáculos que originan un mayor esfuerzo al deudor para el cumplimiento de su obligación. Sin embargo, no son de tal magnitud que no originan este desequilibrio contractual y por lo tanto esta mayor dificultad no exonera al deudor del cumplimiento de esa obligación y en caso de que el deudor incumpla estaríamos ante un incumplimiento forzoso. En el caso que venimos hablando de que yo los contrate para que me trasladen una mercancía de La Guaira hacia Caracas y antes de salir ocurre una manifestación y trancan la autopista Caracas-La Guaira, pues bueno, eso les genera a ustedes una mayor dificultad porque no podrán tomar la autopista, pero pueden tomar la carretera vieja por más que los hace un poco más oneroso, un poco más difícil por las curvas y porque es un poco más lejos, pero no los imposibilita ni rompe el equilibrio contractual porque un día haya una manifestación en la autopista. La segunda categoría son la alteración de circunstancias que originan una excesiva onerosidad de la prestación. En este caso es cuando entra en aplicación, entra en evidencia la teoría de la imprevisión. Fíjense ustedes que cuando las partes contratan, hacen un análisis profundo de cuáles son las ventajas y las desventajas del negocio jurídico. Ellos evalúan, todo el mundo evalúa qué se quiere beneficiar con ese contrato que están suscribiendo. Ellos plantean, todos planteamos, cuáles son los costos, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos de un negocio determinado. Y mediante recíprocas concesiones, mediante un proceso de negociación, acuerdan unas condiciones para generar una ganancia normalmente económica, ganancia que esperan, que estiman, que van a obtener de ese vínculo jurídico que están creando, de ese contrato que están pactando. Pero a veces, cuando se celebra este negocio jurídico, entonces, antes de su terminación, ocurren estas circunstancias desproporcionadas y por eso se habla del rompimiento del equilibrio contractual y obliga este rompimiento del equilibrio contractual a modificar o a revisar los términos del acuerdo original.
Es por eso que la teoría de la imprevisión es muy discutida y muy controversial en el mundo del derecho civil y sobre todo y del derecho comercial. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando usted pacte, usted sea lo suficientemente responsable de ver todos los riesgos que está asumiendo y de esa manera establecer un precio o establecer las condiciones en las que usted estaría dispuesto a asumir ese riesgo. Por eso gran parte de la doctrina civilista rechaza la teoría de la imprevisión, porque tienen el temor que con esta teoría o dándole pie o cabida a esta teoría, sencillamente se estaría afectando un pilar fundamental del derecho civil contractual, como lo es el pacta sunt servanda que les dije al inicio de este video, y que sencillamente significa que los contratos están para cumplirse. Ahora, las tesis que sustentan la teoría de la imprevisión son 4. Parece socialmente aceptable que en caso de que haya desequilibrios importantes, el contrato pueda ser revisado, a pesar de que en principio es intangible, que en principio no se debería revisar. Socialmente existe una cierta aceptación de esta revisión. Aquí el punto conflictivo es saber cuáles cambios se justifican en función de la naturaleza, la intensidad y sobre todo de la imprevisibilidad de las circunstancias que cambiaron. Entonces ahí es donde tenemos el problema. ¿Cómo después de que nosotros hemos llegado a un acuerdo, cómo después que nosotros hemos establecido un vínculo contractual, incluso a la extinción de este vínculo, cómo podemos revisar, corregir o analizar las circunstancias en que se desarrolló ese vínculo contractual de forma tal de modificarlo, incluso sin que haya el acuerdo de ambas partes. En este sentido, no hay una fórmula mágica, no hay una fórmula única, inalterable para la aplicación de esta teoría y sus consecuencias, sino que en gran medida depende, por una parte, de la argumentación que se dé al juez y al final de la autonomía y soberana apreciación del juez que resuelva la controversia. Para algunos, la tesis que justifica la imprevisión o la posibilidad que el juez revise los términos iniciales del contrato y los modifique en la sentencia es que distribuya equitativamente por justicia, por equidad y por buena fe en su sentencia los costos extras que originó el cambio de circunstancia, con el objetivo de restablecer el equilibrio contractual entre las partes. Si bien es cierto que existe un principio fundamental de que los contratos deben cumplirse, deben ejecutarse y que existe un principio fundamental que el acreedor no puede ser obligado a recibir menos de lo que originalmente se había pactado, también es cierto que existe un principio fundamental según el cual los contratos deben ejecutarse de buena fe. Por eso es que, en atención a la justicia, a la equidad y a la buena fe, si una de las partes se aprovecha de una manera injustificada de una circunstancia que le genera un enriquecimiento, que le genera una posibilidad de salir más beneficiado o de generar más ganancia de un acuerdo contractual, por un cambio de circunstancias que no es en forma alguna atribuible a las partes, entonces, por razones justamente de equidad, de buena fe y de justicia, es que se justificaría que el juez cambiara las pautas originales del contrato y resolviera esa causa, bien sea o anulando el contrato o cambiando las contraprestaciones que cada una de las partes está obligada a cumplir. Otra tesis que sostiene o que dice alguna parte de la doctrina para soportar la teoría de la imprevisión es el abuso del derecho. Como les venía diciendo, el principio fundamental es que los contratos están para cumplirse.
Por lo tanto, el acreedor tiene el derecho a que su contrato se mantenga inalterado y que a pesar del cambio desproporcionado, él tiene derecho a cobrar o a percibir la prestación que el deudor se comprometió con él. Sin embargo, si se genera esta desproporción de prestaciones, el que recibe, el que se beneficia de esta desproporción, podría estar abusando de su derecho de que se le cumpla el contrato tal y como fue pactado. La tesis de la aplicación del abuso de derecho como fundamento de la teoría de la imprevisión es muy discutible. ¿Por qué? Porque tanto el abuso de derecho, como el enriquecimiento sin causa son figuras de responsabilidad civil extracontractual, y esta teoría nace en virtud de una relación de naturaleza contractual, por lo que no tiene cabida la aplicación de principios extracontractuales cuando estamos en una relación de naturaleza contractual. La tercera tesis que soporta la aplicación de la teoría de la imprevisión cuando hay un cambio desproporcionado de condiciones sobrevenidas es que estas condiciones sobrevenidas afectan la causa del contrato. Afectan la causa en tal medida que pueden llegar incluso a hacerla desaparecer. Por ejemplo, en el caso que nosotros estamos hablando, que yo los contrato a ustedes para que con su servicio de transporte trasladen una mercancía de La Guaira a Caracas, ustedes tienen la causa por la cual ustedes están contratando conmigo es para ganar un dinero, para explotar unos recursos que ustedes disponen y de la explotación de esos recursos generar una ganancia que por supuesto van a tener. Ahora, si los costos del transporte suben de manera desproporcionada porque, por ejemplo, cambiaron el precio de la gasolina y liberaron el dólar, y todo eso origina que los mantenimientos o que los repuestos de los vehículos suban de una manera desproporcionada, lo que se come totalmente la ganancia que ustedes esperaban de ese contrato, evidentemente para ustedes el contrato deja de tener sentido, deja de tener causa. Y en el momento en que un contrato deja de tener causa, entonces a ese contrato le falta un elemento esencial de existencia y por lo tanto el contrato debería ser nulo. Entonces, si se dan condiciones desde el momento de la formación del contrato y se mantienen a lo largo de su desarrollo, que estas condiciones se varían y cambian la causa del contrato porque ya para ustedes no tiene sentido contratar porque ese es un contrato que les genera pérdida, pues el contrato tiene que ser anulado. Es necesario, repito, que todos los contratos tengan causa. Y si la causa desaparece de una manera absoluta, que origina, no es que las circunstancias se hacen excesivamente onerosas, sino que sencillamente ya no hay contrato. Porque, repito, le falta un elemento esencial a la validez del contrato. Por lo tanto, ustedes no tienen que aplicar la teoría de la imprevisión para esta situación, porque en este caso ustedes podrían pedir la nulidad del contrato por ausencia de causa, por extinción de la causa que motivó la contratación. Finalmente, hay quienes sustentan la teoría de la imprevisión en la obligación que tiene el juez de interpretar los contratos. En definitiva, es el juez a quien le toca ver cuál es la verdadera voluntad de las partes al contratar. Cuando ustedes van ante un juez y llevan un conflicto por la manera en que se interpreta un contrato o por los beneficios que origina un contrato, el juez no va a ver lo que ustedes dicen o el título que ustedes les pongan en el contrato. El juez va a evaluar toda la relación contractual con las pruebas que ustedes hayan podido proveer y va a buscar cuál es la verdad, qué fue lo que se comprometieron las partes y cuál fue el sentido o la intención de las partes al contratar. De forma tal que nada obliga a caer en ruinas. Si usted va ante un juez y dice, mire, es que yo sencillamente no puedo cumplir este contrato porque si cumplo este contrato quiebro, entonces ahí estaríamos en presencia
de un cumplimiento ruinoso de la obligación, y el juez debe entrar a conocer el verdadero querer de las partes, más allá de lo que está declarado, más allá de lo que está declarado por las partes, y entrando a indagar sobre esas intenciones, determinar qué es lo que en justicia corresponde, analizando la obligación, analizando e interpretando el contrato. Por supuesto que esto tiene unas inmensas dificultades probatorias. ¿Por qué? Porque entonces ya le tocará a la parte que alega llevarle al juez todos los elementos probatorios para que él cree se haga una idea de cuál fue la verdadera razón que llevó a las partes a contratar, y así poder obtener una sentencia jurídicamente correcta. No importa cuál sea el argumento que se acepte para la aplicación de esta teoría, lo que es claro es que nuestro ordenamiento jurídico, a pesar de trastocar el axioma fundamental del pacta sunt servanda, permite una revisión posterior de un acuerdo válidamente celebrado y plenamente exigible, que debe ser íntegra e idénticamente cumplida tal y como se acordó. Nuestro ordenamiento jurídico permite al juez y a las partes aplicar esta teoría y, en función de ello, modificar las prestaciones o las condiciones del contrato, e incluso podría llevar a la nulidad del contrato. ¿Cuáles son los requisitos para la procedencia de la imprevisión? Bueno, en primer lugar, debe tratarse de una relación contractual conmutativa y de tracto sucesivo. ¿Qué significa conmutativo? Que las partes saben desde el inicio cuál es la extensión de cada una de las obligaciones. Es decir, que la prestación o el objeto de la obligación no puede estar sometido a un alia, no puede estar sometido a una situación impredecible, porque si está sometido a una situación impredecible no es aplicable la teoría de la imprevisión. Entonces, es necesario que el contrato sea conmutativo. Repito, conmutativo significa que las partes conozcan la extensión de cada una de las obligaciones desde el inicio y que no se someta a un alia o a una situación eventual la extensión de las obligaciones de alguna de las partes, y que sea de tracto sucesivo. ¿Por qué tiene que ser de tracto sucesivo? Porque se entiende que estas circunstancias o este cambio de circunstancias tiene que darse en el transcurso de un tiempo. Porque es decir, que la ejecución debe ser diferida en el tiempo. Porque si la ejecución es instantánea, si la ejecución se materializa inmediatamente, no tiene sentido aplicar la teoría de la imprevisión, porque usted no puede decir que le cambiaron las circunstancias ahorita. No, esto tiene que ser algo producto del tiempo. En materia de contratos aleatorios, se ha discutido si es aplicable a este tipo de relaciones la teoría de la imprevisión. ¿Por qué? Porque justamente los contratos aleatorios están enmarcados en hechos casuales. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si la circunstancia sobrevenida sobrepasa al alia pactado? Evidentemente hay que revisar esa relación, hay que revisar el equilibrio contractual para la aplicación de la teoría. Entonces, se exige que el contrato sea más que conmutativo, aun cuando la teoría o la doctrina ha sostenido que debe ser conmutativo. No podemos negarlo, no podemos cerrar la aplicación de esta teoría incluso a contratos de naturaleza aleatoria. Lo que sí es claro es que el contrato sea de tracto sucesivo o de prestación diferida, porque justamente la excesiva onerosidad ocurre en forma imprevista
en el lapso más o menos largo transcurrido desde el momento en que se contrae la obligación hasta el momento que se debe ejecutar. En segundo lugar, se debe tratar de circunstancias que dificulten la ejecución de la obligación. Porque si lo impide, entonces no aplicamos la teoría de la imprevisión. Si las circunstancias impiden el cumplimiento de la obligación, la ejecución del objeto de la obligación por parte del deudor, entonces estamos ante una causa extraña no imputable. En cambio, es que si estas circunstancias, este cambio de circunstancia lo que hace es dificultar la ejecución de la obligación y este cambio de circunstancias es de tal gravedad que rompe el equilibrio contractual, entonces ahí sí podríamos aplicar esta teoría. En tercer lugar, la excesiva onerosidad debe ser sobrevenida. ¿Qué quiere decir sobrevenida? Que necesariamente debe ser posterior a la celebración del contrato. El cambio de circunstancia debe ser con posterioridad al acuerdo de voluntades, porque si existe y es desconocida por las partes, ahí no se aplica la teoría de la imprevisión, sino se aplica el vicio del consentimiento. Es decir, si esa era una situación que existía para el momento en que las partes contrataron, usted no puede alegar la teoría de la imprevisión. Usted lo que debe alegar es que era una circunstancia que, si bien existía para usted, era desconocida, normalmente no debía conocerla y por lo tanto, de haberlo conocido no hubiese contratado. Por lo tanto, esto es decir, que en consecuencia estaríamos en presencia de que su consentimiento está viciado, porque de haber conocido esa circunstancia no lo hubiese dado. Entonces, es necesario que la excesiva onerosidad sea sobrevenida, que sea posterior al origen del vínculo contractual. En cuarto lugar, debe tratarse de una situación extraordinaria e imprevisible. Cuando hablamos de imprevisible, nos referimos a algo que una persona medianamente ilustrada, medianamente conocedora, no lo hubiese podido prever. Es decir, que es una imposibilidad de preverlo en condiciones normales. Ahora fíjense, aquí hay un problema de tipo jurídico y probatorio, porque ¿cómo tú determinas que algo es extraordinario e imprevisible? Por ejemplo, en el caso de la inflación, bueno, este año aparentemente estamos saliendo de hiperinflación, pero en los años anteriores hablamos de 20.000%, 10.000%. Pactaron un contrato que usted va a ganarse un 400%, es excesivo. O que si la inflación llega a un 400%, entonces revisaremos el precio. Eso es excesivo. Porque ¿qué tan previsible era que la inflación llegase a 400%? O a la inversa, este año que estamos saliendo de hiperinflación, que se dice que probablemente la inflación sea menor del 100%, y usted pactó hace 2 años algo que significaba una revisión del contrato en el año 2022 de un 400% del precio. Momento, pero es que la inflación no se justifica eso, y hubo un cambio de circunstancias producto de una política económica que está mejorando la situación de la inflación en el país. No se tiene que revisar ese contrato. Una persona normalmente previsible, después de tantos años de hiperinflación, podría prever que en el año 2022 íbamos a tener una inflación inferior al 100%. Bueno, eso es un punto que evidentemente podría generar la aplicación de la teoría de la imprevisión. En quinto lugar, la dificultad debe ser excesiva. Debe ser tan onerosa que produzca un empobrecimiento injusto de una de las partes y en contrapartida un enriquecimiento desproporcionado para la otra. Ven ustedes cómo es necesario que se rompa el equilibrio contractual. Porque si no se rompe el equilibrio contractual, entonces no podríamos hablar de la teoría de la imprevisión. Tiene que ser de una onerosidad altísima, desproporcionada, para que podamos hablar
de una revisión de las condiciones originalmente pactadas. En sexto lugar, esta excesiva onerosidad debe ser ajena a la culpa del contratante. Si el contratante incurrió en alguna culpa que originara el cambio de circunstancias, pues evidentemente ahí no podemos aplicar la teoría de la imprevisión porque él fue quien causó esa situación desproporcionada. Entonces debe haber ausencia absoluta de culpa del contratante en el nacimiento, origen o en el cambio de esas circunstancias externas. Finalmente, la circunstancia debe ser irresistible, es decir, ajeno a la esfera del sujeto. Él no solo no produjo el desequilibrio del contrato, el desequilibrio económico del contrato, sino que además no podía hacer nada para impedirlo. Entonces, no puede, si la situación no es irresistible, es decir, puedes hacer algo para evitar que la situación salga de control y que se haga excesivamente onerosa, entonces no se podría aplicar la teoría de la imprevisión. ¿Cuáles son los efectos de la teoría de la imprevisión? Bueno, el problema no es tanto en el mundo jurídico hoy en Venezuela la aceptación de la validez o no de esta teoría, la procedencia de la posibilidad de revisar un contrato válido entre dos partes, sino que lo verdaderamente relevante, importante y difícil es determinar cuáles van a ser los efectos que la aplicación de esta teoría va a tener en unas relaciones contractuales que se han debido cumplir tal y como se pactaron. Cómo la aplicación de la teoría de la imprevisión origina un cambio en el contrato. Y en este sentido se plantean dos posibles efectos ante la aparición de circunstancias sobrevenidas extraordinarias que motiven la aplicación de esta teoría. A saber, el primer efecto podría ser la liberación del deudor. Si la situación se hace insostenible, es decir, tenemos el contrato de transporte ustedes y yo, y ese contrato de transporte se hace tan oneroso para ustedes que sencillamente deja de tener sentido trasladar mi carga por ese flete de La Guaira a Caracas, ustedes podrían liberarse de esa obligación si aplicamos la teoría de la imprevisión. Ya no tendrían que trasladar mi carga y por supuesto yo no tendría la posibilidad de exigirles por la fuerza, bien sea de manera directa o indirecta, el traslado de la carga. La segunda posibilidad es que la aplicación de la teoría de la imprevisión origine como efecto una revisión de las condiciones contractuales. El doctor Lupini Bianchi señala que la liberación del deudor se podría obtener por dos vías. Una vía es que el deudor demande la resolución del contrato. La resolución del contrato alegando el incumplimiento por parte del acreedor de su obligación de buena fe contractual. Es decir, que ustedes que están obligados a llevarme o a trasladar mi carga de La Guaira a Caracas, me demanden exigiendo la resolución de ese contrato de transporte, aduciendo que el cambio de circunstancias y la no revisión del flete por mi parte originan un cumplimiento de la obligación de buena fe que yo debo tener en ese vínculo contractual. Y por lo tanto, al yo no actuar con buena fe en la ejecución del contrato, este contrato debe ser resuelto, porque una obligación principal en todo contrato es que las partes deben ejecutarlo de buena fe. La otra forma que el profesor Lupini Bianchi acepta
para que haya una liberación del deudor es que cuando el acreedor demande el cumplimiento forzoso de la obligación, el deudor se excepcione, es decir, se defienda oponiendo en la contestación la excepción de contrato incumplido. La excepción de contrato incumplido lo veremos estudiar más adelante, y es la posibilidad en un contrato bilateral sinadagmático perfecto que una de las partes se niegue a cumplir con su obligación porque la otra no ha cumplido con su obligación correspectiva. Entonces, el deudor no cumple hasta que su acreedor cumpla con él la obligación recíproca. Entonces, el profesor Lupini Bianchi sostiene que cuando, por ejemplo, yo proceda a demandarles a ustedes la ejecución forzosa del contrato de transporte, ustedes cuando contesten digan, un momentico, yo opongo la defensa de contrato incumplido porque Eduardo del Sol sencillamente no cumplió con su deber o con su obligación de revisar las cláusulas contractuales para mantener el equilibrio procesal, incumpliendo su deber de buena fe, y por lo tanto, hasta que él no cumpla con su deber de buena fe y revise unas condiciones contractuales para que nos mantengan en un equilibrio contractual donde yo pueda ganar dinero de este contrato, pues yo no cumplo con mi obligación de transporte. Y el juez, si aplica la teoría de la imprevisión, debería decidir que hasta que no se revisen las condiciones contractuales, ese contrato no se ejecuta y que el deudor quedará liberado del cumplimiento. Sin embargo, para la doctrina jurídica, para el mundo del derecho, es esencial lograr la estabilidad contractual. Es decir, para el mundo del derecho es esencial que los contratos se mantengan, que los contratos subsistan, que los contratos sobrevivan a cambio de condiciones importantes. ¿Por qué? Porque al mundo del derecho le interesa para la evolución de la sociedad que haya contratos y que los contratos se cumplan. Por eso la doctrina es más propensa a admitir la posibilidad de modificación equitativa de la obligación de las partes. En general, la doctrina es más propensa a aceptar la revisión contractual antes que la liberación del deudor. Para la doctrina es preferible que las partes revisen las condiciones contractuales para que el contrato se mantenga con vida, y solo cuando no es posible la modificación de prestaciones, entonces proceder a resolver el contrato. Repito, la idea para la doctrina en general, es que tú puedes aplicar la teoría de la imprevisión, pero no para invalidar el contrato, no para dejar de cumplir el contrato, sino para que se obligue a las partes a renegociar las prestaciones del contrato, a reequilibrarlo y de esta manera mantener con vida ese vínculo contractual que tanto interesa a la sociedad. Con esto terminamos el tema 10 relativo a el incumplimiento involuntario de la obligación.